Listo, gracias. Muy bien, nos vamos a continuar a clases. Hablamos sobre un tema que es importante que ustedes lo conozcan, porque es en base al conocimiento de este grupo de signos cardíacos que ustedes van a poder tener la posibilidad de armar diagnósticos sindrómicos. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que, como concepto general, un síndrome es la agrupación de signos y de síntomas. Entonces, ¿dónde radica el arte para intentar hacer un diagnóstico? Identificar los signos y los síntomas y poder llevarlos, poder traducirlos a un diagnóstico sindrómico. Si yo armo un buen diagnóstico sindrómico, voy a tener la posibilidad de tener posibilidades diagnósticas definitivas para plantear a raíz de ese diagnóstico sindrómico. ¿Ok? ¿Qué es la cianosis? Como ustedes pueden ver, la cianosis es una manifestación que se da a nivel de piel, pero que está relacionado a una alteración fundamentalmente vascular y hematológica. ¿Por qué? Porque esta coloración que nosotros vamos a encontrar en zonas distales va a estar relacionada primero a problemas obstructivos vasculares, fundamentalmente arteriales, o a problemas de baja concentración de oxígeno circulante en zonas distales. ¿Ok? A eso se refiere lo que es cianosis. Como ustedes pueden ver, esa es la forma de presentación más frecuente que tenemos nosotros de cianosis. ¿Ya? Es la más habitual. Luego tenemos manifestaciones que son un poco más graves. Cuando esta cianosis no se trata adecuadamente, cuando no se identifica a tiempo, va a cursar con eventos que van a tener que suprimir la concentración de oxígeno permanentemente en el tejido, llegando a la necrosis. Ya ese es un grado mucho más avanzado de daño tisular y que muchas veces ya no es reversible. ¿Se ha por el monitor? Sí. Ya. A ver, entonces, y otra forma de manifestación de cianosis, ya un poco más grave, es la cianosis perioral. Esto ya indica un grado de desaturación muy importante en el paciente. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Fundamentalmente en los pacientes que tienen problemas obstructivos crónicos bronquiales, los EPOC, ¿no? Que tienen una falla cardíaca con un rango, una fracción de eyección reducida muy importante, o pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada que ya impide una buena función de bomba en el corazón. Entonces, en esos pacientes vamos a encontrar este tipo de alteración. ¿Cómo es que nosotros vamos a clasificar la cianosis? Fundamentalmente vamos a tener esos tres tipos de clasificación para lo que es cianosis. ¿Ya? No está de más recordar algunos conceptos, lo que es la insaturación, ya sea arterial o sea venosa, de oxígeno. Cuando hablamos de arterial, que es la principal alteración, hablamos de una saturación normal, por lo menos del 97%. Hay que tomar en cuenta que estos datos, o la mayoría de los datos que da la bibliografía, es a nivel del mar. No hay estudios que estén considerados en la mayoría de los artículos de investigación que hablen sobre medicina de altura. Los datos que nosotros recogemos son datos a nivel del mar. Entonces, una saturación normal de oxígeno a nivel arterial oscila entre un 97% más o menos, 95-98%. Mientras que a nivel venoso, nosotros debemos encontrar por lo menos una saturación de 75% a nivel venoso. Muy bien, entonces,
La cianosis puede ser central, puede ser periférica o puede ser mixta. Cuando nosotros hablamos de cianosis central, cuando tenemos fundamentalmente dos agentes causales: problemas respiratorios, pulmonares o problemas netamente hematológicos. ¿Okay? Si mi paciente tiene problemas pulmonares, debo pensar que la cianosis que está presentando él es de origen central. Lo mismo, alteraciones en la hemoglobina. Cuando es periférica esta cianosis, hablamos de problemas que ya implican un mayor compromiso. No solamente es el tracto respiratorio que está alterado, sino hay un compromiso sistémico. Ahí hablamos de lo que es la falla cardíaca. La falla cardíaca como bomba y todas las complicaciones que puede producir. Insuficiencia cardíaca es lo mismo que falla cardíaca, el shock cardiogénico, el taponamiento cardíaco. Incluso eventos en los cuales los pacientes que provienen de altura, ¿no?, que presentan policitemia o valores elevados de hemoglobina, también pueden producir o pueden presentar cianosis, y esa cianosis va a ser periférica. Vamos a llamar también cianosis periférica aquella que puede estar localizada, que puede ser o puede comprometer un segmento del cuerpo. Por ejemplo, las trombosis venosas pueden producir cianosis. Las obstrucciones arteriales, lo que les mencionaba, ¿no es cierto?, a nivel distal, y la exposición al frío. De repente uno de ustedes ha tenido la oportunidad de poder viajar a lugares que estén por encima de los 5.500 o 6.000 metros. Es muy fácil evidenciar el cambio de coloración en el pulpejo de los dedos, solamente por exposición al frío. Entonces, esa cianosis es de tipo periférico. Y la mixta es aquella que va a tener componentes de ambos lados. Una tetralogía de Fallot es un componente congénito, es una alteración congénita, una enfermedad, una cardiopatia congénita. Las complicaciones interventriculares o intraauriculares, las enfermedades de Epstein, que también son problemas congénitos, y la transposición de grandes vasos. Entonces, yo puedo catalogar a mi paciente cianótico dependiendo del tipo de patología que éste tenga y del compromiso que éste tenga en alguno de esos tres tipos. ¿Cómo es que se va a dar la cianosis? Cuando yo voy a encontrar en mi paciente cambios de coloración en la piel que se tornen a un rojo violáceo, antes de pensar en cualquier otro tipo de patología, tengo que pensar que esto está relacionado a una concentración baja de oxígeno, ya sea por falta de aporte en volumen, o sea por una alteración a nivel hematológico. Cuando yo encuentro, o cuando tengo el hallazgo, ¿qué es lo que yo debo explorar? Fundamentalmente, lugares en los cuales hay mucha vasculatura, labios, mucosa oral, ¿no es cierto? Tengo que evaluar lechos unguiales, ¿sí? Nariz, orejas, que tienen una gran vasculatura. Y tengo que determinar si la localización de este cambio de coloración es localizada o es generalizada en toda la piel o circunscrita a algunos segmentos. Entonces, una vez que yo determino la presencia de la cianosis, dónde está ubicada y cuál es su extensión, empiezo a determinar o a intentar buscar cuál es el tipo de cianosis que estoy evaluando en mi paciente. Rápidamente, igual como manera de repaso de lo que hemos dicho en lo anterior, la cianosis central, aquella que va a estar relacionada directamente a lo que es disminución de la concentración de oxígeno, alteraciones vasculares pulmonares y los shunts arteriovenosos a nivel respiratorio o a nivel pulmonar. La cianosis periférica, fundamentalmente dada por estasis venosas, la reducción del calibre de los vasos o de la microcirculación la van a ocasionar, y la mixta, problemas cardíacos relacionados fundamentalmente a problemas congénitos. Y las alteraciones hematológicas es algo que debemos pensar no de primera intención. Generalmente estas alteraciones en la hemoglobina son diagnósticos de descarte. Aquí llamamos diagnóstico de descarte, llamamos aquel diagnóstico que no es la primera impresión diagnóstica cuando yo tengo una sospecha en el paciente. Es producto del hallazgo de los estudios que voy a estar haciendo posteriormente, ¿sí? Podemos descartar una primera patología y quedamos con el hallazgo como problema base de la causa de la cianosis. En eso consisten las alteraciones hematológicas. Hablamos de las metahemoglobinemias, las sulfahemoglobinemias, intoxicaciones por sustancias que pueden producir lisis a nivel de los glóbulos rojos, etcétera, etcétera.
Este grafiquito ya ustedes lo conocen. Esta vez más, desde fisiología, entienden ustedes cuál es el mecanismo del intercambio a nivel alveolar. ¿Sí? Entonces, debemos entender nosotros que esta corriente, este circular de oxígeno de lo que son arterias hacia el alveolo y viceversa, cuando se trata del CO2, nosotros vamos a tener algunas alteraciones que pueden condicionar la presencia de cianosis. Ahora, vayámonos a la situación de que solamente sea un tejido receptor y este sea el vaso por el cual va a ser nutrido de oxígeno este tejido. Cuando hay alguna alteración a nivel del vaso, o una obstrucción, o un aumento en el número de glóbulos rojos, las policitemias, eso va a condicionar que haya una baja saturación de oxígeno en el tejido y va a presentarse la cianosis. Muy bien. ¿Qué cosa es disnea? Disnea va a ser toda aquella dificultad que presenta el paciente para respirar. ¿Ya? Simple. Es toda aquella dificultad que tenga el paciente para respirar. Ahora, la disnea puede ser producida por un evento mecánico, un evento pulmonar o un evento cardiológico. ¿Ok? Pero fundamentalmente es eso, es la dificultad que tiene el paciente para respirar. ¿Cuáles son los agentes causales? ¿Qué cosa es lo que me puede producir la disnea? Vamos a dividir la disnea que es aguda, la disnea que es súbita, que es rápida su instalación, y la disnea que es crónica, un poco más larvada. La disnea aguda, fundamentalmente, va a tener origen pulmonar y origen extrapulmonar. ¿Por qué nosotros nos vamos a basar en el lecho vascular pulmonar? Porque es básicamente este lecho el que se compromete con las patologías diversas que pueden condicionar la presencia de disnea. Esas son las principales enfermedades que pueden ocasionar, desde el punto de vista pulmonar, lo que es la disnea. Cuerpos extraños, un evento mecánico, por ejemplo, ahí no hay nada vascular. Los neumotórax, ya es un problema de pared, un problema a nivel de las pleuras. Las tromboembolias pulmonares, que son agentes causales muy importantes de disnea, ¿no es cierto? Los traumatismos, ¿ya? Es otro evento mecánico, por poner algunos ejemplos. Y los extrapulmonares, relacionados a problemas cardiológicos. Un edema pulmonar de origen cardiológico o cardíogénico, un edema pulmonar no cardiogénico, los procesos acidóticos y alteraciones neuromusculares. ¿Cómo una alteración neuromuscular puede producir disnea? Es simple. Cuando ahora están haciendo semioneuro, todavía no. Todavía no. Cuando hagan semiología neurológica y en medicina interna, cuando hagan neurología, van a hablar de un capítulo que se llama enfermedades desmielinizantes. Estas enfermedades desmielinizantes, como su nombre indica, van a caracterizarse por destruir las bandas de mielina a nivel de las neuronas y los centros nerviosos. Es de entender ustedes que si no hay mielina, no se va a transitar, no se va a poder transmitir el impulso nervioso. Cuando estos pacientes presentan este tipo de enfermedades, por ejemplo, un Guillain-Barré, que es ya más o menos conocido por ustedes, hay un compromiso que inicialmente es motor, ¿ya? Inicialmente es motor, compromete manos, compromete pies y va en ascenso, va de distal a proximal. Pero ¿dónde entra el problema de la disnea en estas patologías? Cuando afecta al diafragma. Cuando el diafragma, el nervio frénico que gobierna la acción del diafragma, empieza a ser desmielinizado, no se da el evento de contracción ni de relajación y el paciente entra en esfuerzo respiratorio y se manifiesta la disnea. Esa es una alteración neuromuscular causante de disnea. Entre las agudas, ¿no es cierto? ¿Y qué hay de las crónicas? Crónicas también van a venir, pero van a ser un poco más variadas en cuanto a su presentación, ya sean pulmonares o extrapulmonares. Problemas de la vía aérea, fibrosis, por ejemplo, cuadros fibróticos que son de larga data, de larga presentación. Los cuadros neoplásicos que no se manifiestan de un momento a otro también tienen una evolución larvada. En cuanto a lo que son alteraciones de parénquima pulmonar, lo más importante, las enfermedades intersticiales,
o los procesos obstructivos también. Dentro de las enfermedades pleurales, la fibrosis pleural, cuadros neoplásicos también son frecuentes. Vasculares, las TEP, definitivamente son las primeras que debemos pensar nosotros. Problemas vasculíticos, también autoinmunes, ¿no? Alteraciones de la pared torácica, ya sea esto por secuela de un trauma o por una alteración congénita, ya sea por una deformidad, por procesos neoplásicos a nivel de la pared torácica, también pueden condicionar disnea crónica. Y por último, las enfermedades de los músculos respiratorios. Esos trastornos neuromusculares son también la fatiga muscular. Esto en cuanto a los problemas pulmonares. Mientras que los extrapulmonares, diversas causas cardiovasculares, cardiopatías isquémicas, valvulopatías, que pueden producir la disnea de forma crónica. Procesos metabólicos, fundamentalmente estados acióticos, ¿ya? Hematológicos, la anemia. La anemia no se instala de un momento a otro, a no ser que haya una pérdida importante y súbita. Tiene su proceso y eso también va a producir la presencia de disnea. Las hemoglobinopatías también que están consideradas acá. Aspectos psicológicos. Los hacen, pero ¿y cómo un aspecto psicológico va a condicionar disnea? Cuando ustedes lleguen a psicología o a psiquiatría, van a hablar sobre lo que son trastornos depresivos o ansiosos depresivos. Estos trastornos van a tener dentro de su cortejo sintomático, dentro de su forma de presentación, muchos aspectos de somatización. ¿Qué significa somatización? Significa que el paciente que presenta ese tipo de trastornos psiquiátricos o psicológicos van a empezar a tener manifestaciones orgánicas. Por ejemplo, cuando van a haber pacientes que van a empezar a manifestar cuadros depresivos y su forma de organicidad de este cuadro va a ser, por ejemplo, dolores de cabeza. ¿Ya? Cuando el paciente está sometido a estrés, a tener una discusión, ya sea en la casa, con papás, con la pareja, qué sé yo, no hay otra manifestación que no sea el dolor de cabeza. Organicidad. Hay una manifestación clínica sobre un problema psicológico o psiquiátrico. A otros pacientes, por ejemplo, empieza a manifestarse dificultad para la deambulación, sensación de debilidad en miembros inferiores. Uno puede pensar que hay un problema neurológico, o puede un problema a nivel medular, un problema a nivel incluso neuromuscular, terminaciones nerviosas, qué sé. Pero no, cuando uno ahonda un poco más la anamnesis, se da cuenta de que está relacionado al cuadro ansioso depresivo. Y así, pacientes que presentan dolores de hombro, pacientes que vienen con sensación de ahogo, con sensación de dolor opresivo a nivel de pecho. No es lo primero que hay que pensar, pero cuando uno avanza con los estudios y todo sale normal, mantiene la molestia del paciente, entonces podemos pensar que hay un cuadro psicológico, psiquiátrico de fondo. ¿Ya? Y entre las misceláneas, los problemas de reflujo gastroesofágico, las faltas de entrenamiento, pacientes que no hacen actividad física también pueden presentar disnea cuando se someten a un esfuerzo o a una actividad física exigente repentina. El mal de altura es algo que también hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante, los problemas legales, se niega la simulación. Cuando ustedes estén haciendo la práctica médica, se van a encontrar con muchos pacientes que van a llegar a vuestra consulta y les van a decir: doctor, ¿sabe que yo tengo un juicio de alimentos? Y mi audiencia es en 5 días, pero me están citando allá en Ayacucho. Pero mi trabajo está acá, doctor, no voy a poder ir, por favor, un certificado médico. Simulando, o sea, queriendo obtener un beneficio legal. Entonces, eso es pandemia. Hay problemas que se van a manifestar teniendo una base de simulación. Listo. Hay varias formas de presentación clínicas que tiene la disnea, ¿no? Estas son las más importantes, las más comunes estadísticamente. Hablamos de disneas de esfuerzo, hablamos de disneas de reposo, las disneas paroxísticas nocturnas, ¿ya? La ortopnia, la pratimnia, que tiene que ver con la posición del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta información? Que nosotros debemos darnos cuenta que el paciente puede manifestar dificultad respiratoria en muchas situaciones. Incluso puede presentarse esta disnea en situaciones posturales específicas. El paciente puede estar recostado, aparentemente en reposo. La lógica indica que no debería haber ninguna dificultad respiratoria, pero el paciente la presenta cuando está en el decúbito.
Y cuando le ponemos algunas almohadas o se sienta, mejora esa dificultad respiratoria, disminuye la sensación de falta de aire. Entonces, esto tienen que revisarlo bien porque nos indica cuál es la variedad clínica con la cual se va a presentar el evento de Disney. Ya, para que lo tengan como recuerdo. Nosotros, para tener el deseo o el estímulo de inspirar, tenemos señales que son aferentes, señales que le indican a nuestro cuerpo que es necesario hacer un proceso de respiración, un ciclo de respiración. Entonces, ¿cuáles son estas? Fundamentalmente, la falta de aire, ¿no es cierto? La falta de aire que va a estar detectada a nivel, por ejemplo, de los nódulos carotídeos, ¿no es cierto? Va a haber receptores a nivel de la vía respiratoria superior y va a haber una sensación de opresión en el pecho. Obviamente que no es algo que se vaya a evidenciar fácilmente. Es parte de un pequeño mecanismo que se da, el cual, como señal aferente, indica en el de corteza que es necesario que inhalemos. Se da este evento y las señales aferentes lo que hacen es producir, por ejemplo, la compresión del diafragma, subir la expulsión de bases o subir las bases de los diagramas pulmonares, empiezan a funcionar los músculos respiratorios para anchar un poco más la caja torácica, crear una presión negativa y permitir el ingreso de aire, ¿no es cierto? Se va a dar también la presencia de activación a nivel de lo que es el tronco encefálico, ¿no es cierto? Y de lo que inicialmente la corteza sensorial era quien daba el estímulo para que se dé la inspiración, es la corteza motora la que hace efectivo este movimiento. Y con eso se completa el ciclo respiratorio. Muy bien. ¿Cómo voy a catalogar yo a mi paciente con Disney? Hay varias formas de clasificar o de tipificar a mi paciente con Disney, ¿no? Estas son las más importantes. La MRC es un poco más antigua, ¿ya? Casi ya no se usa en muchos lugares. La más usada por nosotros, incluso ahora las guías de cardiología y las guías neumológicas, hablan de la escala NIHA para determinación del grado de Disney en mi paciente. Es más, este catálogo de NIHA me sirve no solamente para determinar la Disney de mi paciente, sino incluso para determinar su clase funcional. Significa que van a ver dentro de cada uno de estos subtipos características que tiene el paciente en cuanto a su capacidad funcional que van a permitir catalogarlo en una o en otra. Y la escala de Borg, que es una modificación de estas dos anteriores, que lo que busca o lo que buscaba era, mediante un interrogatorio, conseguir una apreciación mucho más fácilmente comprensible por el paciente y que nos dé datos un poco más reales, pero no se ha llegado a determinar su eficacia estadística. Todavía nosotros utilizamos la escala de la NIHA, ¿ya? Entonces, esas son las 4 clases funcionales de Disney utilizando el esquema de la NIHA. Voy a hablar de una clase 1 en la cual el paciente va a tener ausencia de síntomas, ¿ya? Siempre y cuando le permita vestirse o desnudarse sin presentar ningún tipo de problema. La clase 2 va a ser aquella dificultad respiratoria que el paciente va a presentar haciendo actividades cotidianas, actividades normales. La clase 3 es aquella que ya va a presentarse cuando el paciente va a realizar actividades que son menos exigentes que las anteriores, mucho menos exigentes, pero ya va a haber sensación de falta de aire. Acá ya podemos hablar incluso con la dificultad respiratoria dada en el reposo. Y acá, en la clase 4, el paciente está en disnea casi permanentemente. En el reposo incluso ya es mucho mayor esta sensación de disnea. Entonces es importante que nosotros conozcamos bien las clases funcionales de la disnea. Listo. El dolor torácico es otro signo que debemos nosotros considerar, pero que es de una presentación muy variada. El dolor torácico puede estar relacionado a múltiples patologías
pero nosotros debemos saber entender cuál es la naturaleza del dolor torácico desde el punto de vista cardiológico y cómo podemos nosotros identificarlo. Hay muchas causas de dolor torácico. Entre las más importantes están estas de acá, las de origen cardiovascular y las de origen no cardiovascular. El dolor torácico cardiovascular, por ejemplo, la angina, ¿no? El dolor anginoso típico que ustedes conocen. Otras causas de dolor torácico ocasionado por patología cardiovascular, las disecciones aórticas, la pericarditis, que son las importantes a tomar en cuenta, problemas valvulares como el prolapso de la mitral, como ejemplo. Y dentro de las no cardiovasculares tenemos digestivas, respiratorias, musculoesqueléticas y psicógenas también. Entonces, deben darse cuenta que el aspecto psicológico, el aspecto psiquiátrico, tiene mucha importancia en este tipo de signos y síntomas porque van a manifestar, van a formar parte de la manifestación. Un cuadro psicógeno, ahora que está mucho más sostenido, tiene muchas formas de manifestarse y muchas formas de manifestar también organicidad. Dentro de las digestivas, el reflujo gastroesofágico, lo que debemos tomar en cuenta. Problemas de gastritis, ya sean estos agudos o crónicos, pueden condicionar el dolor torácico. Cuadros de pancreatitis, dependiendo de cómo se manifieste el dolor. No es frecuente que haya un dolor netamente torácico en la pancreatitis, pero va a depender si hay algún tipo de complicación para que se manifieste. Dentro de las respiratorias, la tromboembolia pulmonar definitivamente que se lo lleva en cuenta, es la primera causa, si hablamos de patologías que no son cardiológicas, que podría ocasionar dolor torácico, ¿no? Las neumonías, cuando estas ya son crónicas o tienen una gravedad importante, podrían presentar dolor torácico. Las musculoesqueléticas, fundamental. Nosotros debemos tomar en cuenta que van a haber alteraciones articulares o osteoarticulares en caja torácica que pueden condicionar dolor torácico. Muchas veces el paciente viene con una intensidad de dolor muy importante. Pacientes generalmente geriátricos o personas adultas jóvenes a partir de los 45 o 50 años que vienen con dolores torácicos muy importantes. Uno puede pensar que es una afectación mayor, pero cuando hace el examen físico específico, ¿no?, va a determinar que de repente el dolor está enfocado específicamente en lo que es la articulación costocondral. Entonces, los problemas de costocondritis son muy frecuentes en la presencia de dolor torácico. Y las psicógenas que ya les había mencionado. Otra vez más de lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? Estas son las causas fundamentalmente cardiovasculares. Hay que tomar en cuenta, cuadros isquémicos coronarios se van a dar, problemas o alteraciones en el ritmo lo pueden ocasionar, problemas valvulares lo pueden ocasionar, cuadros de insuficiencia cardíaca severa, aguda, pueden ocasionarlos, ¿no?, por mencionar algunos. Y las no cardiovasculares, lo que había mencionado, cualquier tracto puede estar comprometido, reflujo gastroesofágico, había mencionado, una enfermedad ulcerosa péptica también, ¿ya? Las neumonías, el neumotórax, ¿no?, las tromboembolisas pulmonares, incluso el hecho de presentar lesiones en piel relacionadas a manifestaciones de dermatoma, por ejemplo el herpes zóster, también puede ocasionar dolor torácico. Y no nos olvidemos de los cuadros psicogénicos. Bien, acá vemos, en la primera parte, vamos a tomar en cuenta cómo se manifiesta el dolor torácico como síntoma, cuando este es reciente o es continuo. Fundamentalmente se puede asociar muchas veces a la presencia de disnea, ¿ya? Pacientes con dificultad respiratoria pueden cursar también con dolor torácico. Pacientes que presentan diaforesis, una diaforesis marcada puede estar ocasionada por un problema de estrés agudo, puede estar relacionada a problemas isquémicos cardiovasculares, a problemas embólicos respiratorios, etcétera, etcétera. Pueden ir también con dolor torácico. Y la presencia de características clínicas como son la irradiación, el tiempo de duración, la forma de presentación, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tomar en cuenta que
van a haber características de este dolor torácico que podemos encontrar en los diferentes tractos. Por ejemplo, a nivel de respiratorio, puede que el paciente con dolor torácico presente frecuencias respiratorias muy elevadas, por encima de las 20-24 respiraciones por minuto. La disnea, que es severa, también puede representar la presencia de dolor torácico. Alteraciones incluso a nivel de la mecánica ventilatoria. En lo que es estado de conciencia, agitaciones psicomotrices pueden condicionar la presencia de este dolor torácico. A nivel circulatorio, ya sea taquicardia o bradicardia, podemos empezar a encontrar este tipo de alteraciones. Alteraciones a nivel de manos y pies, frialdad a este nivel. Los pulsos periféricos alterados también pueden ir acompañados de dolor torácico, y la presencia de soplos que no sean parte del cuadro conocido del paciente también pueden presentarse. Alteraciones en el EKG, podemos encontrar dolor torácico. Si nosotros vemos el EKG y evidenciamos o elevación o un infradesnivel del segmento ST. Trastornos en el ritmo, también lo encontramos. Bloqueos auriculoventriculares, incluso problemas de taquicardia ventricular. En algunos casos, al menos en pacientes que viven a nivel del mar y que no estén muy acostumbrados a tener eventos de saturación, cuando presentan una saturación menor a 90, pueden también manifestar dolor torácico. Muy bien. Entonces, este es el HERT Score, ¿ya? El cual nos da una serie de datos que debemos tomar en cuenta en nuestro paciente cuando viene con dolor torácico. ¿Y cuál es la importancia de este score HERT? La importancia es que determina un riesgo mayor o menor para presentar un problema cardiovascular complicado que esté manifestándose con este dolor torácico. Entonces, debemos evidenciar primero si los antecedentes, el paciente tiene presentaciones previas de esta manifestación. En el EKG debemos encontrar alteraciones específicas que me hagan pensar que estamos frente a un problema coronario. El factor edad, importantísimo. Si el paciente es mayor a 65 años, debemos tener en cuenta que hay un mayor riesgo de presentar estas complicaciones. Los factores de riesgo, ya sea que el paciente tiene aterosclerosis como antecedente, tiene eventos isquémicos previos, otros factores de riesgo también le dan un puntaje mayor a este score. Y laboratorial, las troponinas. Si yo encuentro alteración en elevación o límite superior de las enzimas cardíacas, tengo que pensar que el paciente puede estar haciendo un evento isquémico y que eso sea manifestación del dolor torácico. Entonces, un bajo riesgo va a ser aquel HERT score que yo encuentro con un puntaje menor o igual a 3. Más de esto, ya tengo que ampliar los estudios en el paciente. Esto básicamente dado en aquellos pacientes que vienen con dolor torácico a la atención de nuestra emergencia. Listo. Otro signo que también es importante que lo veamos es el edema. El edema es un signo que es bastante frecuente en la hospitalización, incluso en la consulta externa, en la emergencia también, cuando se trata de pacientes que tienen ya sea un problema vascular de fondo, un problema cardiovascular, problemas metabólicos también. Entonces debemos nosotros saber diferenciar cuáles son esos edemas que van a corresponder a un problema cardiológico en sí. Pero en sentido general, un edema puede ser bilateral o simétrico, o puede ser unilateral o asimétrico. Yo debo poner a pensar una cosa y entenderlo muy bien. El edema cardiológico o cardiogénico, perdón, nunca va a ser unilateral, nunca va a ser asimétrico. Si vamos a hablar de compromiso a nivel de miembros inferiores, vamos a encontrar siempre un edema que es bilateral, ¿ok? Entonces, primero hablemos de los bilaterales. Son aquellos que pueden ser ya sea porque son generalizados o porque agarran extremidades o comprometen extremidades inferiores. Si fuese generalizado, tengo que pensar en esas patologías. Lo que nos llama a nosotros en esta oportunidad, pensar en problemas de insuficiencia cardíaca. Se va a manifestar un edema generalizado en el paciente o en la sarca, que lo conocemos también de esa forma, cuando la falla cardíaca está descompensada o ya no hay una buena función de bomba del corazón. ¿Vamos a encontrar otras patologías? Sí, en problemas renales, básicamente los síndromes nefróticos, casos de cirrosis, ya una falla hepática importante, y también en casos de desnutrición.
Ahí va el hecho de saber estudiar al paciente. Si yo estoy con un cuadro edematoso, tengo que determinar si este cuadro edematoso es metabólico o tiene origen orgánico. Si es orgánico, será afectación de riñón o afectación de corazón. Si es metabólico, tendrá que ver con problemas de la nutrición proteico-calórica. Si el compromiso es fundamentalmente a nivel de miembros inferiores, debo pensar que de repente hay problemas de complicación del embarazo, ¿ya? Influencia de algunos fármacos, pueden haber problemas linfáticos obstructivos también, entonces es algo que se tiene que estudiar. Y cuando el edema es unilateral, debo sospechar que hay cuadros venosos de obstrucción o de insuficiencia. Los problemas linfáticos también son importantes acá. Puede haber incluso alguna lesión añadida de tejido blando que puede ser causal de este edema unilateral, y también la inmovilización. Pero hay un factor que acá no se ha considerado y que es importante que lo tomemos en cuenta. Cuando yo tengo un paciente con edema en un solo miembro y que no tiene un origen vascular, debo pensar que puede ser una complicación paraneoplásica. Entonces, eso lo que debemos considerar. ¿Cómo es que se produce el edema? Es harto conocido por ustedes desde la fisiología, que nosotros manejamos el volumen intravascular y el extravascular basado fundamentalmente en la capacidad permeable de la pared de los vasos. Hay un equilibrio entre la presión coroidosmótica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando esta presión se altera? ¿Qué es lo que ocurre cuando no se da ese equilibrio? Se va a dar una extravasación. Se va a crear un tercer espacio, ¿ya? Entonces, este edema puede tener varias causas. Uno puede ser alteración en la presión coroidosmótica. Otro puede ser una presión hidrostática incrementada. Y la salida del líquido del intravascular al intersticio para formar un tercer espacio. Ya sea cualquiera de estos eventos, nosotros vamos a tener como principal o como evento inmediatamente posterior una disminución del volumen circulante. Si yo tengo fuga del intravascular, el circulante va a disminuir, ¿ya? Y eso va a dar manifestaciones, fundamentalmente hipotensión. Tengo a mi paciente que está totalmente hinchado, pero que está hipotenso, ¿ya? Va a haber retención de sodio y agua, ¿ya? Fundamentalmente, y esto va a condicionar la activación de ejes endocrinológicos, el aumento del sistema renina o activación de renina-angiotensina y del sistema arginina-vasopresina. Entonces, cuando yo hablo de un edema de origen cardiológico o nefrológico o renal, ¿ya? Debo tomar en cuenta que este edema no tiene un origen inflamatorio. Es un edema que está relacionado por alteración de presiones a nivel de la pared vascular. Es por eso que se llama trasudado. El trasudado se da por la alteración a nivel de la presión a nivel de la pared vascular. Si fuese un edema relacionado con un evento inflamatorio, deja de ser trasudado y se llama exudado. ¿Ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. El trasudado está relacionado al edema producido por la alteración en la presión vascular, la presión coroidosmótica. Mientras que el edema que se da por un inflamatorio se llama exudado. ¿Sí? Se lee más o menos, ¿no? Otro signo es la palpitación. ¿Qué son las palpitaciones? Las palpitaciones van a ser aquella sensación que presenta el paciente como de percepción del latido cardíaco. ¿Es normal que percibamos nuestro latido? ¿Que seamos conscientes de que el corazón está ahí latiendo? No es normal. Sabemos que está ahí, sabemos que funciona, pero no es que lo sintamos, no es que sintamos el latido cardíaco. La palpitación es eso, es la percepción orgánica
del latido cardíaco, que no es del todo normal. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo debo averiguar o indagar sobre la presencia de estas palpitaciones en el paciente? Primero, saber si son permanentes. Si la palpitación se puede evidenciar permanentemente, tengo que estudiarla. Vamos a ver si la palpitación se presenta en alguna hora del día. Vamos a ver si la palpitación se acompaña de alguna otra molestia, sensación de dolor torácico o sensación de falta de aire. Tengo que evidenciar o tengo que estudiar, tengo que interrogar al paciente para ver cuáles son las características. En cuanto a su regularidad, también, si estas son regulares, si son irregulares. ¿Ya? Entonces, es a eso a lo que se refiere este diapositiva. ¿Y cuál es la sensación que yo tengo? Cuando el paciente me dice que percibe las palpitaciones, ¿qué es lo que está percibiendo en sí? Lo que percibe principalmente es actividad del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Es eso lo que está percibiendo. No se percibe la contracción auricular, se percibe la contracción ventricular izquierda. Algo importante también para tomar en cuenta que el paciente nos tiene que decir es cómo ha iniciado la percepción de esas palpitaciones. Si fue de un momento a otro, si fue de forma larvada, fue de poco a poco, si tiene algún antecedente de algún trastorno del ritmo, después de lo cual se ha manifestado la percepción de estas palpitaciones y si hay un ritmo determinado de estas, ya sea en el reposo o sea cuando se realiza ejercicio. Hay que interrogar, hay que preguntar al paciente todos los datos que nos pueda dar sobre sus palpitaciones. Como pueden darse cuenta, la etiología es múltiple. Pueden haber muchísimas causas para lo que son palpitaciones. Pueden haber trastornos en el ritmo, ¿ya?, que pueden condicionar la percepción de la palpitación. Pueden haber problemas estructurales. ¿Cuál es el principal problema estructural que yo podría plantear como posibilidad de diagnosticar al paciente que percibe las palpitaciones? Problemas congénitos. La miocardiopatía, fundamentalmente la miocardiopatía dilatada. Ahora, cuando yo presento o cuando el paciente presenta un crecimiento en el ventrículo derecho, va a empujar el ventrículo izquierdo hacia arriba y hacia la izquierda. Eso va a ser más perceptible el choque de punta. Esa percepción se puede traducir también como palpitación. Prolapsos a nivel de válvula mitral, procesos de regurgitación a nivel de las válvulas, ya sea por fundamentalmente insuficiencia, y válvulas protésicas. Cuando el paciente tiene antecedente de tener válvulas protésicas, puede también darse la manifestación de las palpitaciones. Las cosas no cardíacas, un montón. Cuadros febriles. Ustedes entienden que cuando hay un cuadro febril, aumenta la frecuencia cardíaca como respuesta. Y producto de esta frecuencia cardíaca que está incrementada, se puede percibir en el paciente la contracción del ventrículo izquierdo, la palpitación. Problemas tiroideos, básicamente el hipertiroidismo, es otra agente causal que debemos tomar en cuenta. ¿Ya? Síndromes de taquicardia postural, ya bueno, es algo un poco más complicado. El desacondicionamiento físico, eso sí, en algún momento todos lo han percibido. Cuando de un momento a otro hacen alguna actividad física, no sé, están llegando tarde al examen, qué sé yo, y tienen que subir 3 pisos arriba, empiezan a correr, llegan a su carpeta, se sientan. ¿Es patológico? No es patológico, es una respuesta normal, pero esa es la percepción de una palpitación. ¿Ya? Trastornos psiquiátricos, siempre, el maldito trastorno psiquiátrico. Va a haber o ataques de ansiedad, o cuadros depresivos, o trastornos de somatización. ¿Ya? Dense cuenta de eso, por favor. Y los eventos o el uso de fármacos, ¿ya? O drogas recreacionales de cualquier tipo, alcohol, cocaína, fármacos para disminuir el peso. Ahora, los beta blocks son un grupo de fármacos que se utilizan para trastornos en el ritmo, para pacientes también que están en falla cardíaca. Si lo van a retirar de un momento a otro sin hacer un desescalamiento en las dosis, también se puede presentar la sensación de palpitación. Tomarlo en cuenta, hay distintos tipos de palpitaciones que tienen formas de presentación durante el latido cardíaco y los factores desencadenantes que esos puedan tener, ¿ya? Además de algunos síntomas asociados. Las palpitaciones pueden ser extrasistóricas, pueden ser eventos de
una taquicardia, pueden haber percepción de latido en el cuello, ¿ya? Producto de la fuerza en la contracción del ventrículo izquierdo, que puede condicionar también, puede estar acompañado de palpitaciones, y trastornos hiperdinámicos. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es muy amplia la forma de presentación que se puede dar de una palpitación con eventos que pueden acompañarlos o eventos incluso desencadenantes. Y por último, la síncope. Síncope es una situación que es muy fácil de encontrar. Y debemos entender la síncope como todo aquel evento de desvanecimiento que tiene el paciente, dado por una disminución momentánea, autolimitada, reversible del flujo sanguíneo a nivel cerebral. El flujo sanguíneo disminuye un momento y el paciente se desploma. Pero, ¿cuál es la característica? La característica fundamental que el paciente, cuando está cayendo, recupera la conciencia. Es consciente de la caída. Se llega a golpear, siente el golpe, todo, pero es consciente de que ha caído. Es consciente de que ha llegado al piso por ese desvanecimiento. No hay un posictal. El posictal es vamos a verlo ahorita en un cuadro, es una diferencia que tiene con un cuadro neurológico que es la convulsión o las epilepsias, ¿no es cierto? Tampoco es que el paciente tenga, por ejemplo, otra manifestación como es la relajación de esfínteres. No hay eso en lo que es el síncope. Tampoco hay esa situación de olvidar el evento. El paciente es perfectamente consciente de lo que le ha pasado. No entiende qué es lo que le pasó, pero sí sabe que estaba parado y percibió la caída y nada más. ¿Ok? Entonces, solamente es eso. Es disminución del flujo vascular cerebral, lo que ha condicionado en el paciente ese desvanecimiento, pero que es de rápida recuperación, no deja secuelas y vamos a ver algunas características que debemos tomar en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a pasar por acá. Este es un diagnóstico diferencial de los distintos tipos de trastornos que pueden condicionar un desvanecimiento súbito. La síncope se compara con la epilepsia, con las crisis transitorias isquémicas o los TIA, ¿no es cierto? Y las crisis de pánico. Entonces, son diferencias marcadas que vamos a encontrar acá. Por ejemplo, ¿va a haber convulsión en una síncope? No va a haber convulsión. ¿Ya? En la epilepsia sí va a haber. No hay en el TIA, tampoco en las crisis de pánico. Muchos van a decir, pero doctor, a mí me han dicho que cuando se da un síncope, el paciente a veces tarda en recuperarse. La recuperación en el síncope es rápida y completa. No hay secuela. No hay un posictal. Como si hay en la epilepsia, porque esta sí es recuperación lenta. ¿Ok? El paciente que no conoce su evento epiléptico puede que sufra traumas importantes al momento de presentar la crisis. Pero muchos pacientes, la mayoría de ellos, conocen su evento epiléptico. Entonces, cuando tienen el aura, cuando tienen el pródromo, ya sea que los agarren en la calle o en su casa, se acomodan. Ustedes van a ver muchos pacientes, en algún momento, que agarran, se quitan la casaca, acomodan eso en la banqueta o en el piso, se acomodan en el piso y comienzan. Conocen su cuadro epiléptico. Pero en el caso del síncope, si va a haber algún tipo de lesión, solamente va a ser por la caída. No va a haber ningún otro tipo de lesión adicional. Doctora, ¿desea salir? Pase, adelante. Ya, entonces es muy diferente a la convulsión. ¿Ok? ¿Cuál es el pródromo que yo puedo presentar en la síncope? Principalmente la sensación de desvanecimiento, como de repente un opacamiento del campo visual. ¿Ya? Puedo percibir eso. Pero no hay en realidad un aura. No es que el paciente conozca cuando hace síncope y, uy, creo que voy a desmayar, mejor me acomodo. No. Esto es momentáneo, es de un momento a otro. Y tiene que ser dado fundamentalmente por el aspecto postural, la exposición al sol, la temperatura. ¿Ya? Entonces, por favor, eso deben tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estas formas de manifestación pueden ser cruzadas en muchos pacientes
y pueden simular otros cuadros. Podemos pensar que el paciente está haciendo una epilepsia cuando simplemente ha presentado un 5. Esto es lo que aparece en los casos clínicos. En base a eso es lo que se redacta y en base a eso es lo que ustedes deben llegar como conclusión, diferenciando uno de otro. Ya. Básicamente, en cuanto a lo que es el agente causal de la síncope, nosotros tenemos que tener fundamentalmente causas neuromediadas o relacionadas a lo neurológico, causas cardiogénicas y causas posturales. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de un aspecto mediado por alteraciones neurológicas, podemos encontrar alteraciones vasovagales, alteraciones a nivel del seno carotidio o algunas formas atípicas. En cuanto a lo cardiogénico, presencia de alteraciones en el ritmo, ya sean radiarritmias o taquiarritmias, o algunas alteraciones estructurales, ya sea estas ovulopatías o cardiopatías dilatadas, etcétera, etcétera. Y problemas posturales, ¿no? La hipotensión ortostática, con alteración o con presencia de algunos antecedentes que el paciente debe ver. De repente, pacientes que tienen o padecen algunas enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, o que tienen como antecedente lesiones a nivel de la médula, ¿no es cierto? El uso de algunos fármacos que también podrían condicionar la presencia de síncope. Entonces, esta es la clasificación etiológica de lo que es la síncope. ¿Qué más? Listo. Entonces, una vez que el paciente ha presentado su síncope, su evento, debemos nosotros hacer una serie de preguntas que me ayuden a identificar qué cosa es lo que ha podido ocasionar o qué cosa es lo que ha podido ocurrir con el paciente. Primero, determinar si es la primera vez o si es frecuente que estos eventos se den en el paciente. Entonces, hay que indagar un poco más al respecto. ¿Cuánto tiempo ha durado? Hay que tomar en cuenta que no debe durar mucho tiempo. Es una recuperación rápida, dice el concepto. Entonces, esto tiene que superarse lo más pronto posible. ¿Cuáles son las circunstancias en las cuales se ha dado la síncope? Tengo que indagar en qué situación estaba el paciente, dónde se encontraba, para determinar cuál es el posible agente que ha podido condicionar el desencadenante de la síncope. Si es que ha habido alguna percepción, algún síntoma asociado, algún pródromo o alguna percepción que el paciente ha tenido antes del evento, tiene que ser descrito acá. Ojo, no como un aura, no como un pródromo en sí, como es en la epilepsia, sino como un evento instantáneo, algo rápido que el paciente pudo haber percibido antes de que se dé el evento. Y los antecedentes personales, si es que de repente hay consumo de algún tipo de fármaco, si hay algún antecedente de cardiopatías o un problema neurológico. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta siempre esos datos al momento de hacer o indagar algo más sobre el paciente con respecto a su evento de síncope. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no me haya quedado claro? Esto es importante. El resto del